Kaixo eta ongi etorri Nafarroako Gobernuko Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiak antolatu duen Aniztasuna aberastasun lehenengo eskola lehiaketako sari banaketara. Egin duzuen lanari, esker oneko keinua oparitu nahian, gaurko ekitaldi koloretsua antolatu dugu aniztasuna musikaren bidez, kolorez, jokuz eta dantzaz jantziko duena. Bienvenidas y bienvenidos a la entrega de premios del primer concurso escolar Diversidad Fuente de Riqueza que ha organizado la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. En agradecimiento a todo el trabajo que habéis realizado, hemos preparado un acto que pretende ser reflejo de la diversidad a través de la música, los colores, el juego y la danza. Le doy paso a la consejera del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, para que nos haga una valoración general del concurso. Ana, zurea da hitza. Egun on guztiei, buenos días a todas y a todos. Nafarroako Gobernoen izenean, aniztasun aberastasun lehiaketan parte hartu duzuen ikasleak, irakasle eta ikastetxe guztiak zoriondu nahi zaituztek egindako lanagatik. Lehiaketaren helburua aniztasunaren gaia landu eta aberastasun modura ulertuz balioan jartzea izan da. Txalotzekoa da egin duzuen lana. Decía que en nombre del Gobierno de Navarra quiero felicitar a los alumnos y alumnas, al profesorado responsable y a los centros educativos que habéis participado en este concurso por el excelente trabajo que habéis realizado. Un trabajo grupal que ha supuesto analizar, hablar, debatir y crear en torno a la diversidad. El concurso, impulsado por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, nació con la idea de animaros a todos los que estáis aquí a reflexionar sobre la diversidad y a trabajar una mirada inclusiva y positiva en la construcción de una sociedad que respeta al diferente. Pretende poner en valor las oportunidades que nos ofrece ser ciudadanos y subciudadanas de una sociedad plural y justa, y también la riqueza que esto nos da. Lehen eta bigarren hezkuntzako 1096 ikasleak parte hartu duzue, 54 izan dira aurkeztutako lanak eta 27 ikastetxe lanketa honetan aritu zaretenak. Aurkeztutakoa lanak anitzak izan dira, originalak eta lehiaketaren helburuarekin bat egin duenak. Habéis sido 1096 los alumnos y alumnas que habéis participado, 54 los trabajos presentados desde 27 centros educativos. Trabajos muy diferentes entre sí, originales y desde luego muy ajustados a lo que pretendíamos con este concurso. Hoy es un placer veros aquí a los jóvenes, a las jóvenes implicados en estos temas que pretenden mejorar la convivencia. Aurkeztutako lan guztiak liburuska batean bilduko dira eta bilduma laster izango duzuen eskueta. Tresna baliagarria izango da, aniztasunaren gaia eta ezberdinekiko errespetua lantzen jarraitzeko. Lehenengo edizio honek datorren urtean ere izango du jarraipena. Beraz, segi gizarte hobeago baten aldeko begirada kritiko horiek lantzen. Decía que todos los trabajos que habéis presentado se recopilarán en un libro que pronto lo tendréis en vuestros centros. Será una herramienta, creemos que muy útil para seguir trabajando el tema de la diversidad y el respeto al diferente. En esta primera edición pretendemos desde luego darle continuidad el año próximo y os animo a que sigáis trabajando desde los centros, os animo al profesorado, a quien desde luego quiero agradecer sinceramente, porque estas iniciativas, desde luego, si no cuentan con vuestra acogida, son difíciles de llevar a cabo. Os animo, como digo, a que sigáis fortaleciendo esa mirada crítica con el objetivo de construir una sociedad más justa. Zorionak, sarituei eta parte hartu duzuen guztiei, disfrutar del acto eta mila esker. Kantu pieza ezberdinak bakarrean elkarturik, musika estilo ezberdinen fusioa estilo bat aberastuz. Instrumentu ezberdinak elkarri esku eman da, musikari ezberdinak holtza eta publiko bera konpartituz. La música como reflejo de diversidad, diferentes músicos compartiendo escenario y público, diferentes estilos unidos en uno mismo,
diferentes canciones que se relacionan en la misma melodía e instrumentos diferentes que se dan la mano para regalaros este pequeño gesto de cariño. Beñat Erro, Elena Sánchez, nahi duzuenean. Consejera del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Chema González, director de Servicio de Memoria y Convivencia, Lourdes Martín, del Departamento de Educación, y César Layana, del Servicio de Memoria y Convivencia, estas dos últimas personas miembros del jurado, y Goltzara Meses sariak banatzera. Empezaremos por los trabajos premiados en el nivel de educación primaria y tal y como lo habéis trabajado,
Al mencionaros, subiréis al escenario, recogeréis el premio, contaréis la experiencia de la elaboración del trabajo presentado, leeréis el texto premiado y sacaréis la foto del grupo. Decir que todos los grupos que han ganado el premio Accessit se llevarán un vale de 300 euros para el centro para que lo destine a materiales didácticos, actividades, conferencias sobre temas de convivencia, derechos humanos, diversidad, interculturalidad. Y los grupos que hayan ganado el primer premio se llevarán el vale de 500 euros para el centro y un día completo de aventuras con beca Z Navarra Aventura para el grupo. A la vez, todos los grupos recibiréis como símbolo del concurso un palo de bambú. La tarea que tenéis a partir de hoy es convertirlo en vuestro símbolo de la diversidad, pintándolo con diferentes colores, vistiéndolo con diferentes telas. Nos quedaremos a la espera de la foto de vuestro bambú de la diversidad. Euskarazko lanen artean, aipamena lortu duen taldea, Noaingo San Miguel ikastetxe publikoko 4. D taldea izan da. Irakasle arduraduna Aritz Gil eta saria Lourdes Martinek banatuko die. Mesedez, igo dadia taldea holtza gainera. Lehenik eta behin, mila esker eman diguzuen sariarengatik. Hasiera batean ikasgelan zirkulo kromatikoa lantzen ari ginen, eta guri zirkulo kromatiko bat egitea buruertu zitzaigun. Ondoren, bakoitzak kolorez berdin batez etortzea adostu genuen, eta denon artean zirkulo kromatiko polit bat sortu genuen. Argazkia ikustean lore baten antza hartu genion, eta gure irakasleak lehiaketan parte hartzea proposatu zigunean, lehiaketarako osoa proposa zela iruditu zitzaigun. Ondoren, denon artean kolore anitzeko lorea testua sortu eta lehiaketara bidali genuen. Lan polit eta aberatsa izan da guretzat. Kolore anitzeko lorea. Gure artean 1000 kolore, gure artean 1000 lore, gure artean inoiz baino hobe. Gure ikasgela aberatsa da, aberatsetan aberatsena. Koloreetan anitza, ostadarra bezain anitza. Ezberdintasuna ez gaitu beldurtzen. Denok baikara ezberdin, baina eskubideetan berdin. Maitasuna barra, laguntza inoiz ezin falta. Eztabaida ugari, baina respetuz beti. Gure arteko harremanak elkar lotzen gaitu, eta naiz eta beste kolore berri bat agertu, inoiz ez gaitu banatuko. Guk bihotz-bihotzez gure artean tokitxo bat eginen baitiogu. Kolore berri, gure lorean toki bat egitea nahi duzu? Aba. Euskarazko lanen artean, lehenengo saria, Iruñeko Sanduzelai ikastetxe publikoko 3. B taldeak irabazi du. Irakasle arduraduna Mertxe Salinas eta saria Ana Oiok emango die.
Bueno, egunon denoi, entzuten zait, bai, eskerrik asko etortzeagatik. Esta es la historia de 5 amigos y amigas muy diferentes, cada uno con una cualidad positiva que ofrece al grupo. Y la historia quiere reforzar 2 ideas, sobre todo. Por un lado, la idea de que las diferencias nos enriquecen, de que la diversidad, sin ninguna duda, es fuente de riqueza. Y por otro lado, la idea de trabajar en grupo, de dar lo mejor de nosotros, de aprender de los demás, de implicarse, de complementarnos juntos. Estas ideas que recoge el mensaje del texto son justamente el reflejo del proceso de trabajo, de la forma de trabajar que hemos llevado a cabo en clase, juntos, en equipo. Muchas gracias. Lan prozesuaren nondik norakoak azalduko dizkizuegu. Orain dela hilabete bat, irakaslea poltsa batekin agertu zen. Barruan harriak zeuden eta lehiaketa honen berri eman zigun. Argazki egiteko harria erabiltzearen ideia egokia iruditu zitzaigun. Horregatik, harriak apaindu eta argazki atera genien. Harriak ezberdinak nahi aukeratu genituen. Después de pensar y realizar la foto, comenzamos a elaborar el texto. Como punto de partida, la profesora nos planteó 2 propuestas, las trabajamos, escribimos sobre ellas y votamos los textos con las mejores ideas. Partiendo de ellas, comenzamos a escribir entre todos y todas las versiones definitivas de esta historia de 5 amigos. Bost lagun oso ezberdin. Baziren behin 5 lagun guztiz ezberdinak zirenak. Bakoitzak taldeari zerbait positiboa ematen zion. Bat oso ausarta zen eta beti talderako abentura berrien bila zebilen. Txikiena zentzudunena zen eta ausarta proposatzen zituen abenturak aztertzen zituen taldearen onurarako. Beldurtiak taldeari erakusten zion beldurra izatea gauza normala dela. Bihotzenekoa empatiaz jokatzen zuen taldean, eta beldurtia oso ongi ulertzen zuen. Azkeneko laguna oso graziosoa zen eta taldean norbait gaizki zegoenean alaitzen zuen. Horrelakoak ziren 5 lagunak. Guztiz ezberdinak izan arren batak bestearengandik ikasten zuen. Sekulako taldea osatzen zuten. Aniztasuna erazten gaitu! Entre los trabajos realizados en castellano, el premio Accessit es para el grupo 6º B del Colegio Público Alfonso X el Sabio de San Adrián. La profesora responsable es Elena Navarro y el premio les dará César Layana. ¿Puedo jugar? ¿Cuántas veces hemos oído esa pregunta? ¿Qué importa que un niño no hable nuestro idioma, que tenga alguna discapacidad, que no lleve ropa de marca o que lleve gafas, si cuando jugamos todos tenemos un mismo objetivo? Queremos divertirnos, pasar un buen rato, disfrutar, reír. Todos somos diferentes y lo sabemos, pero nadie es más que nadie. El juego nos permite relacionarnos con los demás y enriquecernos como personas. Pero para ello debemos respetar nuestras diferencias y aprender de ellas. Es para que tengamos un mundo mejor,
más solidario y respetuoso. Bueno, y entre los trabajos realizados en castellano, el primer premio es para el grupo sexto C del Colegio Público Alfonso X el Sabio de San Adrián. La profesora responsable es Cristina Rivas y el premio les entregará Chema González. Egunon guztioi, en nombre del Colegio Público Alfonso X el Sabio, pues para nosotros es un verdadero orgullo, nos ha producido, pues estamos muy contentos de haber recibido pues, el ACCESIT y también el primer premio, un colegio con unas características muy especiales, grande, estamos en torno a 600 alumnos, en la Ribera Alta de Navarra, es un pueblo de paso que afortunadamente hay mucho trabajo y viene mucha tipología de alumnado y eso, pues por supuesto, es muy enriquecedor. Para nosotros nos supone este tipo de iniciativas por parte del departamento pues una ayuda, un impulso y darnos energía para seguir trabajando con esto. Es verdad que es una fuente de riqueza y para nosotros lo es y así lo vemos y en ello estamos trabajando para que nuestro lema del cole se convierta en que nadie se queda fuera y todos forman parte de nuestra comunidad educativa. Entonces, muchísimas gracias por estas iniciativas y aquí están ellos, así de diversos son y así es nuestro alumnado. Somos un colegio con suerte, pero no solo por haber ganado el premio, sino porque tenemos un colegio muy diverso y gracias a eso podemos aprender de las aportaciones de todos. Cristina nos animó a participar en el concurso y lo primero que hicimos fue pensar en qué imagen podría representar la diversidad. Pensamos unas cuantas, por ejemplo, varios niños llevando agua en una canaleta, un balón encalado en un árbol y todos ayudándonos para cogerlo, todos tumbados en el suelo con las manos unidas. Al final nos decidimos por la del balón. Y llegó el día de hacernos la foto. Había llovido y el patio estaba mojado. Pero al principio nos subimos a un pino, pero el que se subía quedaba tan alto que los de abajo no podíamos hacer como que le ayudábamos. Así que intentamos con otro más bajo. Tras varios intentos lo conseguimos. En clase de lengua hicimos una lluvia de ideas para pensar el título y después entre todos fuimos haciendo el texto. Fue una experiencia muy bonita y teníamos mucha intriga e ilusión por saber el resultado. Sí, empieza Yaser. Yaser, arrímate. Entre todos, mirad ese árbol. Lo plantamos nosotros. Cada rama representa a un compañero. Unas son más largas, otras más cortas, son diferentes. Porque no somos iguales y eso es lo que nos hace mejores y más hermosos. ¿Pero qué ha pasado? ¡Se nos ha encalado la pelota! No es una pelota cualquiera, es una bola del mundo que representa el lugar donde vivimos. ¿Quién recogerá la pelota? El ágil. La atrevida. La de los ojos rasgados. La que mira al cielo. El que mira a la Meca. La que se viste de chico. El que juega con muñecas. Contaros, ya sé. ¡Entre todos!
Bueno, enhorabuena, muy bonito. Bueno, zorionak lehen hezkuntzako talde irabazle eta parte hartzaile guztiei. Enhorabuena a todos los grupos de primaria, tanto a los premiados como a todos los que habéis trabajado en el tema y gracias por la ilusión que habéis puesto en preparar esta representación. Kolorez, jokuz eta irudiz jaztera dator Arkaitz Arbizu, zirko koloretsuko kidea, color, juego y malabares con Arkaitz Arbizu, miembro de Circo Loretsua. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, esto va a ser muy fácil, no es la ficha que está. Uy, vale. Dijo la izorracera, voy a ir ahí atrás, voy a salir aquí y esto quiero que sea una fiesta de verdad. ¿Vale? Pluralidad, aniztasunaren jaia, ¿vale? Egin dezakezuten nahi duzutena. Baina festa, vais a hacer lo que queréis, pero fiesta. Vale, voy a ir atrás, salgo y ¡guau! Señorita, por el móvil aquí no hay ningún, ¿vale? No hay... Bien, sí, no hay ningún Pokémon, ¿vale? Tranquila, ¿vale? Voy para allí cuando eso, los Pokémon fuera, ¿vale? Venga, Vanoa, ¿eh? A ver, aquí tengo a 3 que están así. Horrela daude. Mesedez, esku bat horrela. Una mano así, otra así. Aquí, aquí. Vale, yo cuando salga vosotros hacéis ahí, os podéis levantar. Altxa egin tadana, ondo. Mano a berriz ta orain bai, Oiek ere bai, ¿vale? Denak, todos. Fiesta de verdad. Venga, ahí. Caballero, ¿qué no ha entendido? Zer ez duzu lertu. No solo los niños, Todos. Dena, que si no, no tengo energía. Ez daukat hemen energiarik eta ezin dut hemen korri eta... Vale, berriz joango naiz atzera, voy de nuevo y ahora sí, te puedes levantar si quieres, Vale. Venga, voy. Y ya sí, Zuek ere prest. Bai, ondo, Vanoa, ¡Oba! ¡Música! ¡Sartu bigarrena! ¡Bigarrena! ¡Mete la segunda canción! Cuando quieras, Canción, música, maestro. La 2. Bi. Chu. Due. ¡Música! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, sí, vale. Música bitartean hitz egingo du diskurso. Vale, ahora. Aquí, va tan día, va a ser una grande y libre.
Vamos. ¡Ahí va! Vale, hurrengoa! Cross my heart, hope that Orain egingo dut, truko bat ez zaidan ateratzen. Voy a hacer un truco que no me sale. ¿Vale? Si me sale, aplaudís, chalo. Orain ez. ¿Vale? Ahora no, ahora no. Bueno, pero si aplaudir, aplaudir con ganas. Venga, todos. Hori da dena, oso ondo, aurrea. Hori da, oso ondo indarra. Vale. Jarriko el pilota buruan, pondré la pelota en la cabeza, ¿vale? Voy a enseñar que solo es el golpe que me pegue de pequeño, chiquitan, ¿vale? Orduan, orain, jarriko dut kopetan, bekokixean, ¿vale? En la frente. Y voy a hacer 10 movimientos, amar, ten, ¿vale? Cada uno que cuente en la suya lengua, en la que quiera, ¿vale? Zure hizkuntzan hitz egin, bale? Nahi duenak katalanez, inglesez, frantsesez, anistasuna hemen behar dugu, bale? Prest, orduan? Hemen, 0, bale? Orain hasiko gara. Aher, denok batera eta fuerte. 1, bat! Ai, 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 ai. Ay, ay, ay. Sortzi, 8, 8. Ahora ensayen a lo más difícil. De nuevo, para arriba. Si sale, aplaudís. Si no, otro intento. ¡Ay! Vale. Bueno. Esto va rápido, 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 rápido. Anistasuna. Pluralidad. Voy a repartir entre el público unas pelotas. ¿Vale? Nahi dut laguntzea. Hartu. Ora. Ora. Hartu, Oso ondo. Lasai, lasai. Vamos. ¿Quién quiere tener el mundo en sus manos?
Muy bien. Oye. Vale. Ahora, no te despistes, tío. Que tienes mundua daukazu eskuetan. Tienes el mundo en tus manos. Trátalo bien. Vale, cuídalo. Vale, ahora solo el que tiene el mundo en las manos. Hacha, levántate. Levántate. ¿Vale? Muy fácil. Barrua, dentro. Shh, tranquilo. Lasai. Ustaia, aro, hula hop. Chiquilla, pequeño, ¿vale? Campoa, fuera. Fuera, ¿no? Payasito, eres. ¿Vale? Payaso no. Vale, ordun. Nahi duzunean. Payasito, bai. Respeta tu mundua, ¿vale? Gero gehiago, Esto es personal. ¿Vale? Bueno, Tarai, oso erraza. Muy fácil. Todo el mundo el puño levantado. Altza eskerreko eskua. ¡Oba! Hori da. Todo el mundo son las personas mayores también. A un día que ere bagara, venga. Lasai ez dugu eusko gudaria, que es internacional abestuko, ¿vale? Beste eskua horrela? Este horrela? Eta aldatu, cambiar. Shh. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¡Osando! Muy bien. Vale. Preparados, ok. En la mano. Eta besteakin con la otra señalamos al público. Al público. A mí no, al público, al público. Eso es. Y ahora cerramos y abrimos. Cerramos y abrimos, 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 cerramos. Y Chireki, ez da, vale. Vale, erresa. Gallina, punky, oioa, oyarra, carabina, escopeta, pum. ¿Qué quiere pum? 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 Sí, señor, lo hago bien, O sea, no. Tazkena, el último. El de mi pueblo. Marciano. Los marcianos. ¿Vale? Tarain. Jarri hemen. Aldatu. Aldatu. Ez da zaizu ateratzen horrela. Podéis aplaudir, ¿vale? O sea, no. Done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. Es playback. It's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 loved. So I won't hesitate
way too long, checking my tongue in the mirror. No das and vueltas. bending Ez over dute birak backwards just to ematen. try to see it Nik clearer. emango ditut. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours. Karo zuretzak, karo. Altxa. Oso da. 1, 2, 3, 4. Barkatu. Bueno, y ahora sí, cuando estén en el aire, fortísimos, chalos a parrada. Bueno, ¿preparado? No, esto es personal. ¿Dónde estás? Vale, levántate, tío. Venga, hartu pilota. Euskaraz badakizu? Payasitoa ez. Vale? Orduan, lasai. Zuk lasai, ez zaitu inor begiratzen, vale? Orduan, arna sartu? Hori da. Vale, taren beste guztiak lagunduko diogu. Le vamos a ayudar todos los demás. ¿Vale? Orduan, entonces. Denok batera tan fuerte allá. Es bota lurrera munduko bola, no tires el mundo a la calle. Vale, hay que cuidar, ¿vale? Lo guardamos. Quiero berris, ¿vale? Ay, está llegando al final. Bueno, ¿no os leído Pussycat Bat? Lehenengo altxatzen dena, ¿no os leído Pussycat Bat? ¿Quién quiere un globo? El primero que se ponga de pie. Vale. En una pierna. En la otra pierna. El primero que se siente sertzea. Irribarre egitea, lehenengo sonríe. Egunduko jazu, ¿ayudas? No, venga, salta. Iaba! Sartu, saioa, sartu. Vale, lasai, saioa, lasai, etorriona. Hemen eseriko gara lasai. Gustora. Hau da oso erraza. Ze animali nahi duzu egitea. Pentsatu, ze animale munduko animali guztiak, animale anitzak, ze animali guau nahi duzu egitea. ¿Qué animal guau quieres que te haga? Txakurra, vale, un perrito. Bueno, gustoko dituzu txakur gorriak? Bueno, nik bai.
Nos gustan los perritos rojos. Vale. Toma, tu perro. Se txakurra ez barkatu, gorputxa, le falta el cuerpo. Vale, eta hau. Zer nahi duzu? Neska edo mutilla. ¿Qué quieres, chico o chica? Vale, chica se ríe así y chico así. Vale, chica. Vale, bueno. Hartu zuen txakurra. Saioa nahi duzunean, txalo bero bat saiontzako! Vale. De nuevo, la última ya, personal. Pres, ¿estás preparado? Hartu, Homa. Oso ondo. ¡Zu nor zara! ¿Quién eres? Payasito, no. Pues qué mala puntería. Baduzu hau handia eta emango jatzu niri. Bueno. Bakarrik entzuten da urpegian, ¿vale? A la cara, tira a la cara. No. No hagas caso a ese. Dásela a él. ¿Quieres tirar a la cara? ¿Para qué? Pues entonces no le digas a él que la tira a la cara, guárdala. ¡Cuida el mundo! Erabili mundua. Prest denok. Supre zaude, ¿estás preparado? ¿Los demás? Entonces. Es muy malo. Hay que darle energía. ¡Vas! Tranquilo, rápido. Tranquilo, voy. Todo lo tengo ensayado, ¡Guapa! Ahí. Sí, ¿no? Vale, Ordún. Todos los demás. Pero, chicos, ¿te ven? Orain bai, nik publiko artean he repartido 5 pelotas. Que se levanten los que tienen las 5 pelotas altxatzea eta etortzea ona. Que vengan aquí. Vale? Oso ondo, lasai. Hemendik, zuk hemen. Eta, hor. Hemen. Vale, público, cuando estamos delante del público, sonreímos. ¿Vale? Irrifarre egiten dugu. Kontuz, zapaldun hau zu. Vale, quito aquí. Muy bien, la más grande, vale. Esto es muy sencillo. ¿Vale? Igual tira un poco más para aquí, un poco más para aquí. Eso, venimos todos, venimos. Perfecto. Vale, déjame la primera pelota. Vamos a ir así. Tienes que pasear como quieras, así. Llegas aquí para trabajar la pluralidad, tranquila. Llegamos aquí, un beso al público, maitasuna ematen diagu, les damos amor, eta gero niri pilota. Ez egin al revés, no hagas al revés porque la liamos. ¿Vale? Prest. ¿Estás preparada? Música, aurrera. Hori da! Itxaron. Hori da! Gelditu hor, quédate ahí. Aurrera! Erakutsi pilota, enseña la bola! Hori da! I feel nice, like sugar and spice.
arriba. Y la pelota para arriba, para arriba. ¡Ah! Vale, un truco para adultos, handientzako. 5 pelotas en movimiento. Vale, ahora otro truco. ¡Opa! ¡Urrengoa! ¡Hori da! ¡Hora, pillat! ¡Musu! ¡Musu! ¡Ahí da! Mira tu pública, Sandra. Vale. Y ahora sí, Hemen, en el mundo, el único que está en Baluarte encima de un escenario con 5 pelotas. Bost pilotekin bakarra munduan. Orduan, ateratzen denean txalo zaparra da. Bai, aurrera! Jarraitu, eta ikusi! Eta herri beste guztiak! Txalo beraien dako! Mil esker! Tarain jarraituko dugu sarien banaketak! Txalo bero bat! Zuen dako, zuek gabe, hau ezingo litzateke egi bihurtu. Ana, Chema, Lourdes y César, pasamos a entregar los premios realizados por los grupos de secundaria. Bigarren hezkuntzako ikasleek egindako lanei emango diegu saria. Bigarren hezkuntzan euskarazko lanen artean aipamena lortu duen taldea Berriozarko Institutuko DBH-ko laugarrene taldea. Irakasle arduraduna Regina Ruiz eta saria Cesar Laianak banatuko die. Egunon guztioi, Berriozarko Institutuko ikasleak gara. Klasean lantzen hasi ginen, ea nondik gentozen hemendik gauden pertsona bakoitzak. Hainbat etortzen ginela konturatu ginen, eta 2 mapa egin genituen, bat mundu mailakoa eta bestea Espainia mailakoa, gure klaseko emaitzak jarriz. Beraz, oso idea polita iruditu zitzaigun, ipuina hau egitea. Ipuina egiteko ikaskide bakoitzak esaldi bat egin bat zuen, aurrekoarekin zerikusia zuena, eta horrela ipuintxo hau sortu genuen. Geroago, oso luzea geratu zela ikusi genuenean, moldatu eta ipuin motza sortu genuen. Eta orain irakurriko dugu. Han zegoen, behingoz, hasieran zaila egin zitzaion launa aurkitzeko hizkuntzarekin arazoak zituelako. Baina hori zen arazo bakarra izan. Arrazismoa eta berazalaren kolorea, berak uste bezala, oztopo handiak bihurtu ziren. Ez zioten lanik eman nahi, mesfidantzaz, askotan mespresuz, begiratzen zuten. Batzuk bere bizitza pribatuan sartzen ziren. Aurriritziak, beldurra, beltzara naizelako, galdetzen zion bere buruari. Ez zuen inoiz pentsatu hain zaila izango zenik. Edozein herrialdean bere herrian aurkitzen zituen zailtasunak bezala edo zailagoak zirela konturatu zen. Eta hala ere, bere hizkuntza hitz egiten zuten pertsonak, anai-arrebak bezalakoak eta etxe bat topatu zituen. Zorionez. Euskarazko lanen artean lehenengo saria Burlatako Askatasuna Institutuko DBH-ko Lauze taldeak irabazi du. Irakasle arduraduna Ekaitz Goikoetxea, saria Txema Gonzálezek emango die.
Bueno, qué decir tiene que muchas gracias por haber venido a ver todo este espectáculo, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento, yo por parte de mí y mis compañeros, de haber recibido este premio, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista, pues me he divertido bastante haciendo este trabajo. Y bueno, el proceso a seguir para poder hacer el texto ha sido el siguiente, ¿no? Pues comenzamos haciendo pequeños ejercicios con colores y demás. Y luego cada uno fue formando pues pequeños textos, ¿no? Y luego los íbamos leyendo cada uno delante de todos los demás y íbamos cogiendo pequeñas ideas de cada uno, ¿no? Pues de este me ha gustado esta parte y del otro me ha gustado esta. Pues las juntamos en el texto y así vamos formando un poco. Y luego con la ayuda del profesor pues íbamos tomando coherencia y todo lo demás. Y pues al final es lo que hemos conseguido, ¿no? Que es el texto que acabamos de presentar. Y ya está. Eguerdion, lehenengo eta behin eskerrak eman, hau guztia posible egin duen zerbitzuari. Guretzat orea handia da, oso talde txikia gara, baina anitza eta aberatsa. Eta Asierrek oso ondo esan den bezala, koloreak izan ditugu ardatz, eta poliki-poliki koloreekin esamoldez berdinak landuz, lehenengo banaka eta gero taldean, orain irakurriko dizueten testu hau ondu genuen. Zuria gara, zuriegiak, eta gorritu ere ez gara egiten. Beltza izatea marroi bat da negua ez ezik, udaberriak ere gorriak diren gizarte gris honetan. Aldizkari arrosek saltzen duteranen kontra, guk ez dugu printze urdinik behar laranja oso izateko. Ostadarraren seme alaba garagu, gay, trans, lesbiana, gizen, argal, txiki, altu, etorkin, musulman, judu, kristau, Jehovaren lekuko, ateo, hijito, paio, friki, txoni, pijo, jurru, naiz makarrei eskua eman, aurre iritziak bertzeran zintzilikatu eta munduari koloreak ateratzen ahalegintzen garenak. Amore ematea ez duen umorea da gurea. Badakigulako burua zuritu eta ilea urdintzen zaigunean ere, esperantza geratuko zaigula berde jartzeko. Entre los trabajos realizados en castellano, el premio Accesit es para el grupo tercero F de PEMAR del Instituto Marqués de Villena de Marcilla. La profesora responsable es Lourdes Jiménez y el premio les dará Lourdes Martín. Rumor y contrarrumor. Nosotros los alumnas de tercero F de PEMAR hemos participado en un proyecto con médicos del mundo sobre los perjuicios de nuestra sociedad ante la diversidad. El significado de esta actividad se demuestra en la imagen que ha consistido en hacer unas gotas de lluvia que contienen los rumores que dicen los autóctonos sobre la inmigración, como por ejemplo, los españoles dicen que los extranjeros nos quitan el trabajo. Los inmigrantes saturan nuestro sistema sanitario. Los inmigrantes corrompen a nuestros jóvenes. Los sudamericanos son panchitos. Los inmigrantes traen ignorancia, violan nuestras leyes y corrompen nuestras tradiciones. Los hispanos roban. Pero a un rumor le corresponde un contrarrumor. Sobre un paraguas hemos colocado triángulos de tela de colores que contienen un contrarrumor para cada gota, como por ejemplo, los extranjeros solo vienen a buscar una mejor vida. Todos somos iguales
y no hay ninguna diferencia. Nuestros jóvenes se autocorrompen. Para que sea justo tenemos que respetar a los sudamericanos y no llamarles panchitos, porque todos somos iguales. Los inmigrantes no traen ignorancia, no violan nuestras leyes y no corrompen nuestras tradiciones. Los gitanos no roban. Para que sea justo hay que respetarlos. Y si algún gitano roba o miente, no quiere decir que todos los gitanos sean trapaceros. En resumen, el paraguas nos protege de los rumores erróneos que le hacen daño a nuestra sociedad. Hay que cambiar esa mentalidad para ser mejores. Y entre los trabajos realizados en castellano, el primer premio es para el grupo cuarto B de la ESO del Instituto de Cizur. La profesora responsable es Teresa Choperena y el premio les entregará Ana Hoyo. La música se compone de 7 notas distintas. Sin el silencio, todas las palabras del mundo no serían suficientes para crear poesía. Para que nazcan ideas nuevas, lo importante es el debate entre las tuyas y las mías. Letras diferentes forman palabras. Las palabras juntas hacen oraciones. Las oraciones combinadas escriben historias. Las mejores historias las escribimos entre todos. La diversidad es la suma de nuestras diferencias, una multiplicación de posibilidades que divide los prejuicios y solo resta la distancia que nos aleja. El resultado es un entorno más rico en convivencia, cultura y aprendizaje. Cuando nuestra tutora nos ofreció la posibilidad de participar en este concurso creativo, vimos la oportunidad de aportar nuestro granito de arena al tema de la diversidad, así que entre todos nos pusimos manos a la obra. Comenzamos aprovechando las horas de tutoría en las que, divididos en grupos, propusimos diferentes ideas sobre cómo podríamos enfocar nuestra propuesta. Así, después de mucho diálogo, conseguimos esbozar la idea de nuestro proyecto. Un proyecto que poco a poco fue tomando forma y perfeccionándose. Eso sí, con muchas risas y algunas pequeñas discusiones de por medio. Y aquí está el resultado, un ejemplo en la forma y en el fondo de cómo entre todos sumamos. No queremos terminar sin mostrar nuestro agradecimiento, por un lado, a Teresa López Dioldi, que en el tiempo de elaboración del trabajo estaba compartiendo con nosotros sus prácticas para obtener el máster en formación del profesorado y sin cuya ayuda el resultado no hubiera sido este. Y por supuesto también al Servicio de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, por habernos brindado la ocasión de reflexionar sobre la riqueza que nos proporciona la diversidad. Y ahora sí, concluimos con un saludo muy cariñoso para nuestros compañeros de la UCE, que también han participado en este concurso y están ahí con nosotros. La diferencia suma. Muchas gracias. Ekitaldiari dantza pieza batekin bukaera eman aurretik, antes de finalizar el acto con una pieza de baile, me gustaría mencionar 2 palabras que resumen lo que ha dado de sí el concurso. Ilusión y entrega. Ilusioa eta lana. Son muchos los grupos que nos han transmitido que han trabajado todo el proceso con muchísima ilusión. Y reflejo de esa ilusión y entrega es el trabajo que ha presentado el grupo UCE del Instituto de Cizur. Ha realizado su fotografía, ha realizado su texto y aunque las bases del concurso no lo pedían, también han hecho un trabajo de más. Les queremos dar las gracias por su bonito gesto. Eskerrik asko, aquí está el resultado del vídeo que nos han regalado a todas y a todos.
Dicen que soy diferente porque no apruebo las mates. Dicen que soy diferente porque las nubes estoy. Dicen que soy diferente porque un síndrome raro tengo. Dicen que soy diferente porque me comporto mal. Y me pregunto por qué el diferente soy yo, si dos iguales nunca habrá. Blanco, verde, amarillo, limón, azul, azulado, granate, marrón. Todos cabemos, todos valemos. Unas pintan, otros cantan, unos proyectos diseñan, otros problemas resuelven. Unas hacen la vida más divertida, otros nos cuidan y nos ayudan. Blanco, verde, amarillo, limón, azul, azulado, granate, marrón. Un arcoíris gigante haciendo un mundo mejor. Todos cabemos, todos valemos. Bueno, zorionak, y el baile como transmisión de diversidad, diferentes estilos, diferentes movimientos, diferentes músicas, diferente expresión. Natalia Zubeldia y Lidia Soya, de la Academia de Baile Eva Espuelas, nos ofrecen esta pieza para clausurar el acto. Dantza aniztasunaren irudi bihurtu nahi izan dugu ekitaldia bukatzeko. Natalia, Lidia, nahi duzuenean. Cross my heart, hope to die. To my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. My 65 speeding up the PCH, a hell of a ride. They don't wanna see us make it, they just wanna divide. 2017, Bonnie and Clyde. Wouldn't see the point of living on if one of us died. Yeah, got that kind of style everybody try to rip off. YSL dress under when she take the mink off. Silk on her body, pull it down and watch it slip off. Ever catch me cheating, she would try to cut my crazy, but I love her, I could never run from her. Hit it, no rubber, never would, no one touch her. Swear we drive each other mad, she be so stubborn. But what the fuck is love with no pain, no suffer? Incense, this shit it gets dense. She knows when I'm out, I feel like she could just sense. If I had $1 million, it was down to 10 cents. She'd be down for whatever, never gotta convince, you know. Hope to die to my lover, I'd never lie. Love you, Said baby. be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. Him and I. Eskerrik asko, listo, aurtengoak hauxe eman du, hurrengo urtean ere elkarren berri izate espero dugu. Esto es lo que ha dado esta primera edición. Os animamos a que sigáis trabajando, disfrutando y poniendo en valor la diversidad de la cual todas y todos somos parte. Mila esker, esperamos que hayáis disfrutado y de una forma organizada os pediría a todos que os subierais a todos los premiados y a ver si podemos sacar la foto de todo el grupo. Eskerrik asko eta aurren arte.